Hoy nos acompaña Carlos Rey Bacaicoa. Tuve que practicarlo antes. Pues no lo he dicho bien, es Bacaicoa. Bacaicoa. Bueno, pues mira, a pesar de practicarlo, no. Bueno, la charla de la que vamos a disfrutar hoy tiene como nombre Crisis y alternativas al capitalismo desde la economía social y solidaria. Carlos es un hombre que tiene ya mucha experiencia en estos menesteres. Él es animador sociocultural y diplomado como emprendedor también. Aparte de promotor y gestor de numerosos proyectos, en la actualidad es responsable de la Secretaría Técnica de REAS, que es la, a ver si no se me escapa ninguna red, de redes de economía alternativa y solidaria, ¿no? Desde el 2005 hasta la actualidad también lleva el portal de economía solidaria y bueno, yo más que seguir para no cansarle ya le cedo la palabra a él, que sin lugar a dudas será mucho más interesante que la mía. Sí, perfecto. Oye, la verdad que agradezco la posibilidad de poder venir aquí, que ya he venido algunas veces, pero bueno, siempre encantado. Y más porque, bueno, pues se ve que se están haciendo un montón de cosas, ¿no? En este sentido, y colaborar y participar, no solamente por poder ofreceros un poco lo que se está haciendo por ahí, sino también conocer lo que se está haciendo por aquí. Pues genial. No sé cómo, como estamos en familia, no sé si lo bueno sería presentarnos y ver a lo mejor, bueno, poder hacer algo más que meternos la charla, es a lo mejor responder un poco, hacer como un coloquio, ¿no? Y entonces ir respondiendo un poco más a vuestros intereses, vuestras dudas, o qué es esto, a lo mejor empezó de cero, o a lo mejor empezó partiendo de, si os parece, digo porque así hacemos algo más dinámico. Si estaríamos 100 personas no se podría hacer este vídeo. Como somos un grupito reducido, pues... ¿Verdad? Yo creo que se podría hacer. Bueno, empiezo yo si quieres. Mi nombre es María Carmen. En estos momentos dirijo la biblioteca universitaria y esta es la tercera convocatoria consecutiva en la que participa la biblioteca y también la organiza la universidad de la Semana Universitaria por el Comercio. Antes no lo mencioné, pero este año sí que tenía intenciones de estar con nosotros, acompañarnos en la directora de comunicación, con el Directorado de Internacionalización, pero lamentablemente por cuestiones de agenda no ha podido ser. Y yo he de reconocer que me meto en este mundo al mismo tiempo que me meto en la organización de este tipo de actividades. A partir de ahí es cuando me empiezo a familiarizar con todo lo que el comercio justo y demás puede significar, porque hasta ese momento había oído hablar del tema, pero no tenía conocimiento sobre eso. He participado en grupos de compra, Pues yo soy Ana, estoy al frente de la Biblioteca de Economía, Empresa y Turismo y conozco muy poco de este tema. Solamente lo que a través de Juan Carlos, el tercer año, como te decía antes, a través de Juan Carlos el tercer año que esto se organiza y mis conocimientos no van más allá de esto. Debería haberme preocupado un poco más porque estoy al frente de la Biblioteca de Economía, pero bueno, ya está, ya empiezo. Yo soy María y soy bibliotecaria también, trabajo aquí en la Biblioteca General. Y bueno, el contacto que tengo es también escaso. He tenido contacto, por ejemplo, con el comercio justo, con los productos, un poco, siempre por medio de amigos, como Juan Carlos, que hay que nombrarlo, que lo tenemos al lado. Y sí que siento curiosidad, pero soy una analfabeta muy pequeña, o sea que yo lo reconozco. Pero es interesante, sobre todo porque, bueno, pues uno hace cositas. Yo ahora estoy con un terrenito y tal, y hago mis cositas, mis productos, y los como. Entonces, por ahí, pues me interesa, me va interesando. No puedo comer. Yo me llamo María José, de educación social, aunque no lo ejerzo, pero hago voluntariado, pero me interesa todo lo que sea desarrollo, todo lo que se pueda aprovechar en cuanto al desarrollo comunitario, todo eso. De todos los temas, eso me interesa. A mí me interesa.
y porque también, bueno, aquí en Las Palmas está la moneda social, y entonces más o menos asisto a los mercados. ¿Moneda social? Sí, bueno, aquí hay personas que llevan más tiempo y lo pueden explicar mejor. Mi nombre es la pelota. Mi nombre es Kelly también. ¿Tu nombre es? Kelly, podría conocer y estoy en la unidad de administración de verano y la verdad que aquí me funciona bastante bien y también en grupo de consumo. Soy trabajadora social en la red sociocultural y la gente con la que trabajo pues me debe conocer lo que hay, ¿no? Y a mí me interesaría bastante conocer lo que hay en Navarra porque tengo familia en Navarra y quiero ir para allí. Entonces, también me interesa. Bueno, nosotros venimos de clase. Y me dice nada, soy hermana de él. Y bueno, ahí estamos ahora empezando con la demo, que ya tenemos intención de desarrollar la manual, pero no funciona a nivel regular todavía, ¿no? Queremos ir entrando cada vez más en eso. Es difícil porque dentro de lo que es la gente corriente que entra en lo que es una cafetería, no tan con ese ejemplo, pero sí que igual veía un esfuerzo para darle una ejecución. Nosotros sobre todo pues trabajar varios de colectivos, de espacio y intentar colaborar y intentar hacer de otra forma, otra manera. Nada, yo, bueno, como el resto de los compañeros, y algunos, vaya, soy bastante analfabeta en este tema. Creo que es una posibilidad solidaria con cantidad de gente, de eso de hacer un comercio justo y sobre todo que se enriquezcan los que producen las materias primas. No que haya intermediarios en medio y todo esto. Entonces, este tipo de charlas pues me gusta mucho porque me enriquece un poquito a mí para tener una idea un poquito más clara de cómo funciona el ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mercedes. Yo me llamo Juan Carlos y quería comentar que aparte de trabajar en la biblioteca, mi experiencia viene de un grupo de personas que hace más de 15 años empezaron a organizar una jornada anual de economía solidaria y hemos visto con satisfacción como iniciativas que en un principio eran vistas de modo utópico, pues se van concretando en pequeños proyectos que son autónomos. Uno de ellos es Café de Espacio, que también es una asociación, y el grupo local de Castia, que también estuvo muy impulsado desde la asociación. Y nada, que mi experiencia es cambiante, o sea, los ritmos de asociaciones son muy variados y la creatividad es tan amplia y los conceptos que utilizábamos en un principio pues ya no nos sirven y hemos ido evolucionando a medida que evolucionan las personas. Pues veo que, vamos, yo en principio, estoy trabajando en la red estatal, ¿no? Y desde ahí pues me toca coordinar las diferentes redes de entidades que hay territorialmente y sectorialmente. Pero antes de eso, a lo mejor nos paramos un poco en qué significa cuando hablamos de economía solidaria y deciros que cuando hablamos también de comercio justo es prácticamente parte de ese sector de la economía solidaria. Para deciros bien, justamente la Coordinadora Estatal de Comercio Justo acaba de entrar este año en REAS, en la Red de Economía Solidaria. Es decir, son 31 organizaciones a nivel estatal, acaban de entrar como parte de una red más de lo que es el sector de la economía solidaria.
intentando que la economía solidaria es algo que agrega a todas las personas que buscan bueno, cambiar el modelo que realmente es la columna vertebral de un sistema, ¿no? La economía. No es lo principal, pero realmente la columna vertebral que hace que el resto funcione. Y para ello, a lo mejor, pues sitúo un poco esta diapositiva, yo creo que es un poco la más fácil de entender un poco qué se diferencia entre lo que llamamos economía capitalista del capital y economía solidaria de las personas. Economía capitalista, donde el fin es maximizar los beneficios para darlos a los que han puesto las acciones, para dar dividendos a los accionistas, y las personas somos meros recursos humanos, que así se llama. Mientras, en economía solidaria, lo que decimos lo importante es la calidad de vida de las personas, o como ahora se está definiendo mucho más, es la sostenibilidad de la vida, integrando todos los conceptos también feministas. Ahí es donde también se está situando. Y como medio, bien, la economía es un recurso que hay que gestionar, pero como medio, siempre, como un instrumento al servicio de la vida, al servicio de las personas, al servicio del medio ambiente, al servicio de tal. Ese es un poco lo que configura un poco toda la línea de trabajo en ese sentido. Y por eso lo que decimos es, con variar un poco el fin y los medios, hace que de repente estemos hablando de otra forma de entender la economía al servicio de un modelo de sociedad que queremos. ¿Y por qué decimos todo esto y por qué queremos? Porque, vamos a ver, queremos un modelo de sociedad democrático, y además así lo dice la Constitución, con unos derechos. Estamos hablando de derechos humanos, con una serie de derechos que tal, estamos hablando, pero luego la parte económica parece que está inmodulable, parece que no tiene que reconocer los derechos, parece que no tiene que reconocer, no solo eso. La anterior diapositiva, la primera que he preparado, sería esta, es que la mayor parte de las veces nosotros creemos en ese modelo de sociedad, pero cuando hacemos nuestras acciones de compra, nuestras relaciones económicas, va y no lo consideramos. ¿Qué quiere decir eso? Compramos algo por ser más barato y no entendemos que realmente muchas veces compramos cosas sin contar que a la gente se le está explotando, se está realmente estropeando el medio ambiente o el cambio climático, etcétera, etcétera. Es decir, si para nosotros queremos un salario digno, no lo estamos pidiendo cuando compramos una cosa al que lo está produciendo. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos, que parece que separamos la parte de nuestra idea, de lo que queremos como sociedad, y de la parte de nuestras relaciones económicas, que está totalmente separado. Y no debería ser, porque realmente tiene un efecto directo continuamente. Cuando compramos un producto, una ropa de Zara, por ejemplo, hemos visto lo que pasó en Rana Plaza hace 2 años, que se murieron 1000 personas. ¿Y por qué? Porque había una situación de explotación, una situación de injusticia y de condiciones laborales humanas en la que eso produce. Es que cada vez que compramos Zara o que compramos a X tienda, estamos promoviendo que nosotros queremos que Zara siga haciendo eso. Queremos que cuando vamos a un banco y le ponemos el dinero en BBVA o en Santander, estamos diciéndole, sigue funcionando como estás, porque te estoy ofreciendo, no quiero que me ofrezcas tus servicios. Pero claro, estamos pidiendo por otro motivo, es decir, por el precio, por lo que me va a rentar, por qué más barato, por qué tal. Es un poco la gran incoherencia que tenemos un poco entre el modelo de sociedad y por eso el comercio justo pues también es una vía de decir, bueno, ¿qué es un comercio justo? Justamente cuando realmente reconocemos y tenemos en cuenta estos criterios. Y entonces empezamos a decir, bueno, lo que yo compro está en unión con lo que yo pienso del modelo social que quiero. Si queréis hablamos un poco de esto, pero eso es básicamente un poco el tema y por qué. Y hay un movimiento muy importante, que ahora hablaremos, de lo que llamamos economía solidaria, economía social y solidaria, comercio justo, economía de sentido. Pero aún, claro, aún estamos pidiendo, oye, ¿por qué no más igual de barato el comercio justo que el otro? Bueno, es que lo barato, están financiando la gente que está cobrando una miseria, ¿no?
Entonces, estás pidiendo la misma precio cuando realmente no es posible. No debe ser posible. O en lo ecológico, o en tal, o en cantidad de cosas. Si quieres que entremos antes de entrar en... Sí, yo quería hacer un comentario y es que, como en mi experiencia en la comercialización de productos de comercio justo, la respuesta de no comprar productos de comercio justo porque son caros, me la encuentro normalmente asociada a una situación económica, es decir, mi situación económica no me lo permite, o no me puedo permitir el lujo de pagar esta cantidad. Sin embargo, el hecho de la compra es independiente muchas veces de la situación económica de la persona. Es decir, que por mucho dinero que tengas o por muy poco dinero, si una persona tiene la conciencia o la voluntad, pues eso pasa a un segundo plano. Sí que es verdad que siempre podrás conseguir el mismo producto a un precio muy tirado, por decirlo así, en el mercado convencional, pero mi experiencia es que independientemente de lo que gane, siempre se utiliza como un argumento. Pareciera como que es inmoral en nuestro sistema pagar más dinero pudiéndolo conseguir con menos. Y yo creo que prima el argumento de la campaña publicitaria "yo no soy tonto". La gente piensa que es tonta por pagar un precio superior. Por poner un ejemplo, una harina o un arroz, y claro, se está llegando a las situaciones en las que estamos consumiendo harinas y arroces que antes no se daban ni para nada, o sea, de muy mala calidad y con poco valor añadido en la producción. Yo quería añadir que aparte son productos que cunden. Por ejemplo, el aceite de oliva, que lo conozco como andaluza, pues es un producto que al no ser refinado puedes freírlo varias veces, no es como el refinado que nunca debes de reutilizarlo, y entonces pues te dura el triple. Una garrafa de 5 litros a mí me dura 7 meses. Y cuando compro refinado, porque se me acaba y no me da tiempo a ir al comercio justo al sitio donde lo adquiero, pues me dura poquísimo, no me dura nada. Y lo mismo pasa con el cacao. Todo el cacao puro lo echas y pones un poquito, una cucharadita muy pequeña, mientras que usas el colacao, voy a decir la marca, despectivamente, que lo había que criticar, pues lleva azúcar, es pesante, y creo que todo eso agrava la salud. Y realmente deberían de ser esos los productos caros, los que son tóxicos para la salud, que debería de ser al contrario, ¿no? Que estos estuvieran más libres de impuestos y más libres de trabas comerciales y de la propia distribución, y que se encarezcan los que de verdad me están haciendo daño al medio ambiente y que están machacando la zona y que están machacando otros comercios, porque sabemos que funciona, pues que al final vienen productos fuera de lo local y vienen productos que realmente están haciendo daño, y ya no solo fuera de lo local, lo que decía Juan Carlos, están llegando harinas de Norteamérica, están llegando harinas de China, de lugares en los que es más el gasto de venir aquí que lo que realmente después vale. Entonces, realmente hasta qué punto estamos apostando, porque nunca pensamos en globalmente, ¿no? Hay que pensar desde lo local hacia lo global y de lo global hacia lo local, porque aquí tenemos tomates, porque tomamos el tomate de Marruecos, y si aquí tenemos harinas, como es la de millo, porque viene la harina de millo de Brasil, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, me presento, que antes me presenté. Soy Jonathan, también vengo del Café de Espacio, y también tenemos una experiencia breve así con el tema del comercio justo. Y bueno, en relación a lo que decía Juan Carlos, que a veces es verdad que cuando uno vende este tipo de productos o trabaja con ellos, pues a veces la primera frase que sale, que es la más simple del mundo, que es la de ¿por qué caro? Pues no es justo para mí, ¿no? Que se sale como esa perspectiva muy individualista de si es como la subjetividad de la economía aplicada a la capacidad individual de valorar algo. Y dice, pues según la economía esto no me sale a cuenta, pues por lo tanto lo valoro como muy negativo, ¿no? Y te enfrentas primero con eso, ¿no? Que la gente entiende que si no es para su individualidad concreta económicamente rentable, no es justo. Aplican un criterio moral mezclándolo con ciertos criterios de la economía, a lo mejor que tú mencionaste antes del capital, mezclan ahí sin subjetividades en un batiburrillo muy concreto, pero a lo mejor a la hora de determinar otro tipo de criterios,
pues no se mezcla, ¿no? La gente por ahí maneja mucho ese principio ético, moral de pues no hagas aquello que no te guste, ¿no? Pero ahí no se aplica, ¿no? Ahí sí puedes mezclar la economía con aquello, pero no lo puedes mezclar con lo otro. Pero bueno, más allá de las contradicciones que todos se dan, también a lo mejor es el punto del comercio justo que tendría que, siempre me falta a mí, es como que aparece como una decisión muy individualizada. Y cómo hacer entender que en el fondo no es solamente una decisión extremadamente de un consumidor atomizado, individualizado, sino que estás participando en algo más. En la medida, por eso somos los que luchamos así por el tema del comercio justo, no nos gusta o no nos genera dudas que se lleve a las grandes superficies, donde efectivamente al final si te conviertes más que en una persona, pues te conviertes en un consumidor, como una categoría más fría. Y eso es uno de los temas que siempre ahí quedan pendientes, ¿no? De cómo superar esa dicotomía consumidor-productor. Pues el comercio justo a lo mejor lo tiene que trabajar en pequeños espacios, la única forma, sí. Pero bueno, sí, es un poco así a mí siempre la duda que me queda. ¿Y no piensas que sería mejor la ampliación, el ampliarlo el que la gente pueda tener un mejor acceso a ese comercio que lo está limitando, pequeños comercios pequeños, que tienes que en un momento dado y con estas prisas que siempre vamos, tienes que ir ahí y no puedes? Si te lo encuentras en otro sitio más amplio, yo creo que también es otra ventaja, no sé. De hecho, bueno, es uno de los típicos debates, ¿no? El hecho que aparezca el Carrefour como... El Corte Inglés, el Hipercor. O el Corte Inglés, ¿no? Pues efectivamente siempre va a tener algún positivo, seguro, ¿no? Puedes reivindicar algún tipo de trato con los que producen X mercancía, pero en el fondo a lo mejor la nocividad primera fue la aparición de... O sea, el comercio justo surge desde la inversa, desde la aparición del Carrefour. Y para generar otro modelo económico a lo mejor habría que pensar en otro, invertir eso. Claro, eso plantearlo pues requiere lo otro, ¿no? Que no es, tú no puedes estar constantemente tomando decisiones individualmente, que lo cual te puede, si quieres, yo lo digo, que la culpa no tiene que caer sobre ti cuando compras Colacao, sino pues también hay una parte que tenías que afligir a ti mismo en el sentido tal, y es una derrota colectiva también a la par, ¿no? Pueden darse las dos cuestiones a lo mejor, pero yo no sé si es bueno que aparezca en el Carrefour o no. Pero de todas formas, yo creo que el marketing no tiene por qué hacerle daño tampoco a... No, el marketing puede ser positivo, el marketing que no sea agresivo, el marketing, no sé, pero bueno. Depende hasta qué nivel te involucre, porque si al final acaba siendo lo mismo que hacen los supermercados, pierde el sentido de lo que es. Claro, porque no... Para mí pierde el sentido. Si ya te metes ahí donde tú estás en contra de esa forma de comercio y lo metes allí, ¿por qué estás diciendo que que pierde el sentido? Sí, porque si tú lo que fomentas... También tiene que evolucionar. Sí, pero si fomenta, yo que sé, a lo mejor el producto local, no sé qué, entonces en un hipermercado grande, lo que pasa es eso, que la gente ahora va a comprar allí. Entonces, pero esos productos no cambian. ¿Sabes? Son la materia prima. Sí, por eso que es lo que digo yo, que ahí está la duda. ¿Lo metes o no lo metes? Para mí es que sería un sitio para mí, ya que la filosofía es diferente, un espacio diferente, que la gente, para mí, ahí seguramente que nos metemos ya en qué le pediríamos, ¿no?, a cada iniciativa para que realmente estaría dentro un poco de este paraguas que no es lo de comercio justo, sino de economía solidaria. Porque al comercio justo, la idea que se ha quedado en todo el mundo es que son productos de países en desarrollo que les compramos para poder ayudar, ¿no?, a que realmente tengan unas condiciones mejores. Pero también tenemos que pensar aquí, en lo local. Y en lo local, cuando haces una compra de comercio justo, no le llamas de comercio justo, le llamas de otra cosa. Entonces, ahí es donde englobamos economía solidaria para incorporar no solamente a quien produce, sino a quien comercia, a quien consume, a quien finanza, hace finanzas, etc. Por eso estamos con FIARE, que a lo mejor habéis oído, o en estructuras de comercio de diferentes modalidades, que no por comerciar es negativo o no es negativo, según las condiciones que hay. Muchos grupos de consumo por todo el Estado, cantidad de grupos de consumo que están ayudando un poco a ofrecer todo lo que se está ya produciendo a nivel de circuitos cortos de comercialización, pero también hay casi grandes superficies ya concretamente en Navarra tenemos una asociación en la que somos todos socios, son 2.400 familias socias, en la que ya tiene 2 centros comerciales,
que se ha creado para poder ir allá y abastecerte de todas las cosas que se van produciendo. Local. Son todas cosas locales, pero no todas locales. Cuando no hay una cosa local, se compra también de fuera. Por ejemplo, la bebida de soja o bebidas de tal no se producen allá, entonces tal. Entonces, bueno, pues en un principio ahí se vende un poco toda esa parte, pero es desde una asociación en la que compra-vende genera unos criterios de cómo comercializar todos esos productos y es una gran superficie al final. Son 400 metros cuadrados en que la gente coge con un carrito, coge las cosas, la lleva a un puesto y no paga porque luego se lo pasan a su cuenta a final de mes. Es una forma como de... un economato de los antiguos. Sí, los bueno. economatos que te lo pasaban a la cuenta. Bueno, mi padre era militar, entonces comprábamos un economato militar y luego se lo pasaban por el sueldo. Claro. Esto es una cosa parecida. Sí, se lo pasan por la cuenta de ahorros, al final vamos. Así funciona. Y luego, como eres asociación, cada socio está obligado a dedicar 2 horas, bueno, nos hemos obligado a dedicar 2 horas al año a apoyar en reponer productos, una tarde, en como hay mucha gente ya, pues también en poder ofrecer cualquier conocimiento, cualquier habilidad que tengas al resto de la asociación. Pues ha generado también un mercado de conocimiento y de... O sea, en esa gran superficie la persona que te sirve la comida no ha tocado el dinero, porque no hay dinero. No. Eso me gusta mucho, eso no pasa en Carrefour. Pero nada más que pueden comprar los socios. Solo pueden comprar los socios. Tú entras allá, vas a comprar y te dicen no, si no eres socio no. Y el espacio donde están las grandes superficies es propiedad de la asociación, ¿entiendes? Sí, sí. Bueno, lo están pagando en alquiler el local. Porque están pagando alquiler, hicieron la obra y con la obra pues han hecho el espacio para... y tienen ya 2. Y la idea es crear otro tercer centro porque se les queda pequeño. Pero ahí a lo mejor estamos con otros aspectos, ¿no? Cuando uno menciona este tipo de cuestiones parece como que siempre se está en contra del comercio, ¿no? Y tú mismo lo has decía. Por eso yo es un recalco bueno, ¿no? Es un recalco que no es en contra del comercio, a lo mejor eso, si no hace falta pues estar de fuera. Efectivamente es que el comercio probablemente mueve culturas y es una cosa ancestral que no, de por sí a per se el comercio no es malo. Lo que es malo es cuando la economía es autónoma y no gira en torno a otras cosas. Si yo tengo que traer chocolate de Latinoamérica, es que yo no puedo producir chocolate de las cantidades que ellos tienen, las condiciones climatológicas. Yo acepto que, además, me beneficio de un montón de cosas, ellos se beneficiarán. Es un proceso que estar en contra del comercio no es lo que está detrás. Estar en contra de ciertas formas de producción, de comercialización. Y a lo mejor esa gran superficie no es el mismo significado de la gran superficie tradicional. Que utilizamos a lo mejor el vocablo de la superficie, pero que en el fondo hay por lo menos ciertas diferencias entre lo que sería el Carrefour personalizado, hiperacelerado, donde el consumidor se le estudia con todo tipo de medios para que compre sí o sí, y lo otro es algo más. O sea, que a lo mejor en Euskal Herria es más fácil, son otros recorridos a lo mejor, o puede influenciar. O sea, aquí por ejemplo los grupos de consumo pequeños todavía, hay muchos en las islas y tal, pero que todavía nos cuesta pues a lo mejor dar ciertos pasos, ¿no? De organización mayor, de asumir más responsabilidades. Sí, por ahí va un poco el tema de cómo organizarnos también depende mucho de cómo... Pero os doy algún dato. En la ANDARE, una de las cosas, el compañero David, que es un poco que merece un poco toda esta asociación, en la que están ya 18 personas trabajando para poder gestionar todo eso, tiene muy claro que es del precio de un producto, el 20% se queda a la asociación para la gestión, ¿no? Se le ha subido al precio un 20%, y el 80% va directamente al productor, ¿no? Y se intenta cuidar que haya menos intermediarios hasta el productor, ¿no? Los circuitos cortos. En una gran superficie, usualmente es al revés. Incluso según qué productos, hasta un 400% de diferencia con realmente a quien compra el producto. Es decir, realmente lo que se ha generado en el Estado, y en otros países está pasando lo mismo, es que las grandes cadenas de distribución, que se han quedado en 5 o 7 cadenas de distribución grandes, están monopolizando todo el espectro. Con lo cual lo que están haciendo es están gestionando ya los precios como quieren. Realmente están subiendo los precios, lo están haciendo y están machacando a los productores, cada vez pidiéndoles más barato y a pagarle a más plazo y vamos,
y grandes cantidades para... Sí, están gestionando un poco toda esa gestión, maltratando a los productores y maltratando a los clientes en el sentido de... Porque claro, ellos son los que su idea es maximizar el beneficio. Con lo cual, al final, ellos están en medio y ellos gestionan. Mientras en este tipo de comercio, justamente se busca lo contrario. Es decir, somos una entidad en medio para apoyar al productor, para apoyar las relaciones económicas justas y a la vez para que el cliente, bueno, pues somos asociación, somos todos parte para conseguir que las cosas también puedan estar en su sitio justo. Entonces, en economía solidaria no solamente hay producción, sino también hay entidades de consumo. Hay, bueno, en Navarra hay 15 grupos de consumo también pequeños, aparte de ¿vale? Es decir, no quiere decir que por eso elimina el tema grupos de consumo. Grupos de consumo también hay, pero también se ha considerado muy positivo el poder organizar este tipo de asociación. Ya 20 años lleva a andar en este tema, con lo cual también es una trayectoria de ir organizando, ver también errores, volver otra vez a mejorar, bueno, todo espacio de este tipo, ¿no? Y luego mucha gente que bueno, se ha ido volcando. Y en la época de crisis, justamente de 2008 aquí, hemos pasado de 400 familias a 2.400. Es un momento también que dices, si la gente busca precio, va a la gran superficie y compra, pues bueno, ha ido también ganando mucho espacio en estos momentos que de alguna forma hablábamos antes del precio, ¿no? Pero es verdad que si alguien quiere también buscar algo sano y buscar algo coherente, pues al final y tiene posibilidades porque tiene una alternativa, pues al final pues puede acceder. Me gustaría comentar otra cosa respecto al precio, que es un fenómeno que se da con la moneda social virtual demo, que es que muchas cosas que tú quieres vender en moneda demo a un precio socialmente reconocido, en moneda demo no las puedes vender y tienes que bajar de precio. Y sucede al revés, otra que quieres vender al precio reconocido resulta que te las pagan a más precio. Casualmente son los vegetales, los productos de la huerta, los que son mejor pagados. Y todos los cachivaches tecnológicos que tienes tú, que te sobra un teclado, un no sé qué, un producto, pues te los pagan por una lechuga. Exacto. Entonces, es un fenómeno que a mí me parece muy interesante, porque, en mi opinión, hay que pagar lo justo, o sea, el trabajo que hay detrás, los costes reales. Y muchas veces en productos que estamos comprando llegan a nuestros puertos en grandes contenedores, cientos y miles de camisetas, cientos y miles de faldas, vestidos o productos, con unos márgenes altísimos, y aceptamos pagar creyendo que estamos comprando una ganga, ¿no? Y luego resulta que cuando pasa una cierta temporada, ese producto realmente no era de acuerdo con la necesidad, ¿no? Y no era tan preciado como llegaste a pagar, ¿no? Tema valor y precio, lo diferente que es y que muchas veces se nos confunde. Y solo con el ejemplo de que, bueno, después de una charla a una jubiloteca en Navarra, la gente muy mayor. ¿Cómo les entra a estas mujeres, ¿no? Con este tema, ¿no? Y les puse, bueno, también dónde compran, ¿no? Pues claro, compraban en grandes superficies. Y les decía yo, si ustedes compran productos que vienen de miles de kilómetros, sus hijos, ¿cómo están? ¿En qué situación están? Claro, unos estaban parados, sus hijos, sus tal, que en una situación de situación. Pues seguramente sus hijos, vamos, si las cosas se producen fuera, pues sus hijos se tendrán que ir a trabajar fuera, que es lo que pasa en muchas ocasiones. A la superficie lo que hacen es justamente eso, se compra lo más barato y como sale lo más barato en otros países, al final lo de aquí no tiene sentido. Con lo cual, el tema de valor y precio es, al final me sale barato, pero a la larga me sale carísimo. Porque realmente el empleo no se genera aquí, el empleo se genera en otro sitio y mi familia se queda sin trabajo, no tiene para poder vivir. ¿Cómo voy a comprar luego lo que viene de fuera, ¿no?
Bueno, es una gran contradicción, pero lo miramos cortoplacista, ¿no? Es decir, en lo corto miramos el precio, pero al final nos damos cuenta que a la larga, si el modelo económico no está satisfaciendo nuestras necesidades, pues tendríamos que variar un poco esa idea de decir, bueno, ¿cómo ayudamos entre todos aquí y todas que nuestras relaciones económicas estén incidiendo también en ese otro modelo que buscamos? Entonces, valor y precio también hay que valorarlo. Yo lo que sí echo mucho de menos en el comercio justo es que hay café cubano, estupendo, colombiano, ¿vale? Pero no hay café de Agaete, que no es el caso, pero suele ocurrir mucho que viene a lo mejor algo que sí, que ayudamos, que va intrínseco en la palabra comercio justo, o sea, canales de distribución alternativos, pero que a veces creo que está ahí en el Café Espacio, pero propongo que vayáis a los mercadillos que hay cada 15 días en Aruca, en vecindario, donde hay productos ecológicos, que intentan los pequeños, ¿sabes? El que hace la miel, el que tengo amigos que están rescatando oficios tradicionales de sus abuelos por necesidades, por el paro, porque a lo mejor si estuvieran trabajando en la construcción o en otro sector no echaban mano de eso. Entonces quizás en un momento la crisis nos está devolviendo estos valores. Quizás esa señora de la biblioteca le hubiese dicho que se traspolaran a la guerra civil o hace 50 años, 60, y se acordarían cuando tenían un saco de garbanzo así en casa. ¿Sabes? Que, no sé, yo creo que es a lo que tenemos que volver, ¿no? A volver a tener grandes sacos en casa, no por necesidad, no porque nos venga el raciocinio, sino porque tengamos que creer en lo que nosotros tenemos, que si aquí hay una vez al año millo, pues que me voy a abastecer de millo, porque para todo el año pues me busco un amigo que lo muele, o creo que esto está volviendo y es muy fácil, y desde el comercio justo, que ya lleva un montón de años, es un buen canal para aunar todas estas actividades que se están llevando a cabo de forma muy dispersa, y es una pena que no entren en una colaboración que quizás existe y no estoy hablando de conocimiento. Yo sé que hay un café aquí en Canarias, en Gran Canaria. Bueno, me lo dijo la persona que me ha hace de fruta. Pero, por cierto, o sea, es muy reducido el cafetal, entonces tiene un precio muy alto. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? O sea, el precio es que es sumamente elevado, ¿no? Si el kilo del café te cuesta 4 euros, pues esto te puede costar 15. No, cuesta 60. 60, ¿no? 60. Es el único café de Europa, entonces tiene una visitel y una... es de gourmet, entonces es un café de, claro, porque es un café especial. Es el único en Europa que se produce, y me vale 60 euros. 60 euros, es una diferencia evidente. Me da igual comprar un producto que sea local, que sea del productor, pero realmente si no me cuesta 60 euros, si me cuesta 10, pues me lo pensaré, por solidaridad, pero si me cuesta 60, 60, vamos. Seguro que tiene que echar poquito, porque ese me tiene que poner como una boca. No me refiero a mí, me refiero en general. Que hay gente que gana más dinero y otros ganan muy poco, como para gastarse 60 euros en un producto local de primera necesidad, que es el café. Que desgraciadamente, digamos, productos etiquetados como productos de comercio justo, productos de Canarias no hay en la red. En cambio, en los sitios donde compran productos de comercio justo, cada vez más empiezan a haber productos que llamamos de red de soberanía alimentaria. El café de Agaete le pasa algo, que la gente va a pagar lo que se le pida por él. Entonces, digamos que se escapa a nuestra lógica. Pero tengo noticias de que en el sur de Gran Canaria se está empezando también a plantar cafetales y que pronto empezará a producirse más cantidad. Ojalá 50. De todas formas, fíjense que muchos de los productos de comercio
comercio justo no son algunos de los productos estrellas, el café y el chocolate y el azúcar, no son productos exactamente de primera necesidad. Es decir, sí, que a mí mi experiencia, ya lo he comentado alguna vez, es que cada vez consumo menos chocolate, menos café y menos azúcar. Porque en realidad lo que te puedes cuestionar es si realmente necesitamos consumir tanta cantidad de todos estos productos, ¿no? Y socialmente es una costumbre que está hecha en torno al café, pero existen otros muchos productos también muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, claro, al pasarte a la panela, este tipo de azúcar integral necesariamente consumen menos cantidad, ¿no? Y lo empiezas a tomar todo con un... vas colocando en su sitio cada producto, ¿no? Ya no es tan esencial, digamos, ese, y empiezas a reconocer que, bueno, que prefieres tener arroz, garbanzos, judías, o productos frescos, y empiezas la cesta de la compra a cambiar, ¿no? En vez del carrito, ¿no? Vuelve a ser una cesta más adecuada a otro tipo de consumo. Si queréis os introduzco, a lo mejor dando un paso más. Aquí, claro, estamos hablando de comercio justo, estamos hablando de productos muy concretos. A lo mejor no nos damos cuenta un poco de que en economía solidaria empieza a haber ya de todo tipo de cosas, no de todas, pero estamos hablando, por ejemplo, de energía. No sé si conocéis Son Energía, es decir, cómo poder producir energía 100% renovable en una cooperativa en la que somos socios y en la que poder generar ese tipo de energía y poder, sin depender de tanto de las energías fósiles. Estamos hablando de banca ética, es decir, que también es una herramienta, un instrumento justamente para poder gestionar nuestra economía, pero también para que nuestro dinero que tengamos en el banco pueda desarrollar otros proyectos que necesitan en esos momentos, pues, necesidad de tesorería, necesidad de inversión, etcétera, etcétera, en la medida también de este sector. Está también el tema de los seguros éticos solidarios, que también está trabajando con unas condiciones de cara un poco a que el seguro se esté pensando más como mutualidad, realmente intentar cubrir nuestros siniestros colectivamente, que es un poco como empezó, y no solamente como ver cómo poder quedarse con el dinero de la gente más como una entidad financiera realmente que como un sistema de cubrir esas necesidades. Estamos hablando de periódicos, de sistemas de comunicación, de todo tipo de iniciativas que hay, de asesorías, de emprendimientos, de alimentación, pero en todo tipo ya de temas. Incluso ahora está promoviéndose también otra cooperativa, que se llama Son Conexión, que también está hablando de internet, de móviles, de tal, de cual. A lo mejor conocéis también el Firephone, es un teléfono móvil que está hecho también viendo un poco todo el proceso de montaje de ese móvil con la idea de comercio justo, con todas las condiciones en ese sentido. Sin coltan. Pero con un coltan en la que se ve de dónde se saca para que realmente no se explote. Es decir, que toda la trazabilidad de todos los productos que piden esto se está haciendo de una manera y además se explica, se justifica. Pues bueno, todo ese tema va más allá de las 4 cosas que estamos un poco hablando, pero que bueno, os voy a dar también una pincelada, a lo mejor si queréis, de qué hay detrás y que muchas cosas son de que hay iniciativas muy interesantes, pero el juntarlas, el agruparlas, el enredarnos, el organizarnos, hace que empieza un poco a hacerse visible y empieza realmente a tener un mayor impacto. Ese es un poco el gran reto que tenemos con las personas. Es decir, si nos organizamos y podemos un poco poner en marcha y dentro de todo eso, no sé si habéis oído algo de mercado social. ¿Os suena? Va a haber una feria de mercado social. Entonces, la idea de mercado social, la palabra que quieren entender es generar el flujo económico.
Sí, no que ya hay experiencias y que cada uno, ¿no?, individualmente podemos o no podemos llegar a acceder, sino esa medida de decir, yo contribuyo o por mi consumo, o por mi producción, o por mis finanzas, o por tal, a que todo el dinero no se fugue al sistema capitalista. Que mis recursos económicos se queden en ese circuito en que realmente pueda ir generando otro modelo económico. Esa es la idea. La idea es que vaya, aunque sea un pequeño, que vaya creciendo ese circuito, y a eso lo llamamos mercado social. No solamente son ferias, que las ferias para visibilizar, sino justamente poder llegar. He traído un catálogo, por ejemplo, que hemos hecho en Navarra. Entonces decimos mercado social, ¿no? Decimos todas las iniciativas que existen para que todo el mundo entienda que cada vez hay más alternativas concretas y donde agrupemos las iniciativas de cara a la sociedad y que la sociedad poco a poco vaya entrando en decir, bueno, con mi decisión día a día puedo contribuir, lo que decimos, en vez de un voto cada 4 años, estamos votando todos los días el modelo económico, y el modelo económico es el modelo social y político que al final se hace. Con lo cual, está muy bien las elecciones, pero si no vamos consiguiendo que haya realmente una alternativa real de la sociedad, cada vez haya más masa crítica que esté pidiendo cosas de estas, difícilmente en lo político conseguiremos un poco lo que debemos decir. Entonces, la idea del mercado social va un poco por ahí. Producción, consumo, finanzas, comercialización, cultura, comunicación, en fin, todo el circuito que vayamos integrándolo dentro de ese sistema. Y que seguramente hay muchas cosas que aún no lo hay. Que si yo iba a comprar un ordenador, y los ordenadores aún los hace, ¿no?, el Nokia, el IBM o el Hewlett Packard. No tengo posibilidad. Pues si voy a comprar un coche, pues aún no tengo un coche o un vehículo de transporte que... Bueno, hay cosas que no, evidentemente, pero todo llegará. Si en crear un banco, que hace unos años decíamos qué difícil será crear un banco, ¿no?, y se ha conseguido y ya se tiene un banco, bueno, falta aún desarrollarlo más, pero está ahí, o en temas seguros o en tema de energía, ¿por qué no hemos de conseguir que todo poco a poco vaya a salir? Y esa es la mayor respuesta de poder empezar a hablar de alternativa. Seremos una pequeña alternativa, de momento seremos poquita cosa, pero ya somos, que es lo que decía Galeano, ¿no? Poquitas cosas, poquito tal, conseguiremos que... Y incluso hace poco nos decía alguien que, bueno, a lo mejor no estamos aún incidiendo, pero realmente somos una semilla para conseguir un poco... ese sería un poco Por eso, cuando estamos hablando normalmente nos están diciendo que hay que crecer económicamente para que todo el mundo pueda, ¿no?, desde la economía capitalista. Y hablan del PIB, ¿no? El único indicador así principal para poder desarrollar este modelo social, ¿no? En cambio, en economía solidaria estamos hablando de otro tipo de desarrollo, unos indicadores que realmente midan la calidad, ¿no?, que tenemos a nivel humano y a nivel social, incluso a nivel ambiental. Esos son realmente los indicadores que realmente tendríamos que ir midiendo a la hora de... Porque claro, el PIB, como está diciendo Rajoy, estamos saliendo de la crisis. ¿Es verdad eso? Que lo está diciendo, sí. Que lo está diciendo. Y le está diciendo todo el mundo, sí, pero la gente no, está trabajando y no le da para comer al final del mes. ¿Qué está pasando? ¿Eso es salir de la crisis? Estoy cobrando 600, 700 euros y no me llega a final de mes para comer. No me vaya crisis, no vaya salida de la crisis más, ¿no? Entonces, pues, desde ahí, ¿no? Bien, y a lo mejor lo que me quería centrar un poco es decir, ¿qué le pediríamos a las entidades, a las empresas, a las iniciativas, para que reconocerlas como dentro de ese mercado social, dentro de ese circuito económico? Sería un poco, si queréis comentarnos antes, y luego hay como 6 grandes principios que hemos sacado en una carta, que están desarrollados luego en 13 páginas. Es una cosa que hice a nivel básico, pero luego está desarrollado en 13 páginas. De ahí es donde un poco estamos valorando, es decir, qué está en el circuito y qué no. El del café que
¿estaría o no estaría? ¿Por ser local estaría? ¿Solo por ser local? ¿O le pediríamos algo más? Es decir, ¿qué pedimos para que la gente esté en ese circuito? Porque claro, nos tenemos que poner unas bases, ¿no? Y es un poco un trabajo también muy interesante, que luego detrás de eso hay una auditoría social que estamos un poco gestionando y haciendo para medir eso. Es decir, que entremos un poco... Cuando hablamos de equidad, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de... La igualdad, la equidad será igualdad. Igualdad para todos los que trabajan en el tema. ¿Vale? Que va mucho más allá, es decir, que es igualdad, pero reconociendo la diversidad y la diferencia, ¿no? Sería un poco, cuando se habla de equidad, no tenemos todos iguales, ¿sí? Pero hay una equidad. Y cuando hablamos de equidad, lo que estamos hablando es de reconocer a todas las personas. Normalmente en una empresa se mide según la rentabilidad de la gente, con lo cual muchas veces a la gente mayor de 40 años ya vemos que se intenta quitar para meter a la gente joven con menos salario, además, ¿no? Es un poco lo que se suele hacer. Nosotros pensamos que todas las personas valen lo mismo. No. Entonces, cada uno luego tiene unos perfiles, unas competencias, hay que formar esas competencias, pero todo el mundo tiene que estar incluido, ¿no? Incluida dentro de ese... Y cuando hablamos de salarios, normalmente estamos hablando de salarios a unos más, a otros menos, porque esas grandes diferencias que hay... Por ahí va todo el tema de equidad, No sé si queréis... Sí, a lo mejor equidad entendido porque no solamente miras el parámetro económico, ¿no? Sino lo volvemos a hablar, ¿no? Equidad entendido porque a lo mejor es verdad que a lo mejor el que tiene más de 60 años el rendimiento físico es menor, pero puede aplicar o puede dar otras cosas en la empresa, en el ambiente de trabajo, una experiencia, una sabiduría, que a lo mejor el joven trabaja 800.000 veces más, pero nada, se aplican criterios no solamente el principio económico fordista de cómo trabajas tú, cuántas horas, si tu brazo llega aquí en 2 segundos, sino se empiezan a aplicar cantidad de cosas más que también es más equitativo a la hora de medir la respuesta de un individuo para ser rentable o no rentable, no sé. Supongo que también se empiezan a ver otros aspectos de la vida, no solamente... Y de gestión también, incluso horizontal, ¿no? O de participación horizontal también, que dentro de las autoridades es un punto importante. Que el momento en que empieza a reconocer a todos como igual, los tiene que reconocer en la participación también. Exactamente, independientemente de que haya un gestor, un coordinador o alguien que se encargue de... Y no sé si aquí vendría también esa parte de los feminismos de la interdependencia, ¿no? Es decir, aceptar una equidad entendida también porque todos estamos trabajando juntos, todos dependemos unos de otros y en positivo, ¿no? Sumando, ¿no? No a lo mejor, no sé cómo serían los otros criterios, pero como más individualizados, ¿no? Aquí equidad entendida también por la relación que guardamos unos entre otros. Claro. Un poco más... Es verdad que por esa parte lo centramos más en la parte de cooperación, ese cuarto principio, pero en el principio cuando hablas de información, participación horizontal, participación, cómo, hasta dónde, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar un poco el hecho de, justamente cuando el otro día hablaban de que el 60% de los puestos directivos generales son de hombres siempre, ¿no? Y que eso no cambia. Y entonces, ¿por qué, no? Y cómo podemos llegar un poco a que realmente se dé, ¿no? Una equidad de género también. Sí, una equidad entendida desde la equidad, también quiere decir de la mujer, que precisamente no entra, no porque ya no tenga tantas posibilidades, sino porque también el reconocer que su naturaleza es distinta, es decir, porque normalmente a la mujer no le gusta estar en esos puestos de poder, entonces es combinar muchas de las veces, ¿no? Una vez evidentemente porque no se puede, ¿no? Pero ya superada esa barrera de la imposibilidad, quizás es más también, que es más sutil, quiero decir, ese aspecto, ¿no? De vamos a ver cómo combinamos también, ¿no? El hecho de que la mujer a lo mejor no esté en puestos de cabeza de poder porque voluntariamente no lo desea, así, pero sí es importante su voto, su firmeza, el contar con ella desde otro punto, ¿no? Es decir, que es muy sutil también esa historia, o sea, ¿cómo vamos a combinar eso? Porque nuestras naturalezas son así. Claro, pero fíjate, la diferencia es si el puesto de coordinación o de
jefe Ujú. es de mando o es de coordinación, De coordinación, ahí es lo que y vamos. de Claro. apoyo Efectivamente. a trabajar en equipo. Claro, Por- cambia totalmente. Cambia totalmente porque tiene que cambiar el totalmente modelo. todo ese modelo, pues, ¿no? Trasnochado ya, ¿no? Garposo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, ya eso no nos vale. Es decir, el modelo tiene que ser totalmente nuevo porque tiene que partir totalmente también desde esas premisas ya inconcebibles, ¿no? Entonces, que el poder, el mando y tal y que igual va a ser distinto. Ya yo lo siento como distinto, ¿no? A lo mejor comentar algo sobre la economía invisible también, en lo de la equidad y el trabajo, ¿no? Así, no seguir aceptando que para el modelo actual se sostiene muchas veces en todas las cosas que no aparecen en el modelo, en las formas de medir económicamente. Es decir, a lo mejor hablando así de feminismo y tal también, pues, ¿no? Todas las amas de casa que trabajan o han trabajado, todas las personas a las que no se les paga, es decir, ese porcentaje es fundamental para que la economía, entendida como la tenemos ahora, siga teniendo los números que tiene o la forma de entender, no sé, el tema de la economía invisible, un tema que puede estar ahí escondido entre el trabajo, el empleo y la equidad. Exactamente. No es, a unos sí se les paga, a otros se les paga mucho, a otros se les paga poco y a otros directamente ni se les paga, ¿no? Ni se les reconoce. Ni se les reconoce social ni nada. Sí, justamente tenemos en el siguiente punto de este trabajo. Voy pasando cada uno y así básicamente es un poco lo que hemos hablado de equidad, un poco por ahí. Es un poco, es un documento que se ha hecho se hizo entre 200 y pico entidades en el año 2011. Teníamos unos principios cuando empezamos en el año 95, justamente ahora hacemos 20 años, y en el año 2011 volvimos a tratar el tema de los principios, ¿no? Entonces hemos hecho 13 páginas, pero bueno, una cosa es muy básica. Y justamente, antes leíamos igualdad, ahora leíamos equidad, reconociendo todos estos matices tan interesantes. Y en el trabajo también está todo ese tema de invisible. No hablamos de empleo, como hablábamos antes, ahora hablamos de trabajo. Pensando justamente que todo trabajo tiene el mismo valor, sea o no remunerado. Vale, claro, eso es empleo-trabajo. Sí, sí, cambia totalmente el fenómeno, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que es fundamental para la sostenibilidad de la vida y que no se remunera, pero que es fundamental. Todo el tema de cuidados de los hijos, de las personas mayores, etc. Y después esas personas se quedan en exclusión social porque no han tenido una tienda. No se les reconoce luego el no se les trabajo. reconoce y después quedan excluidos socialmente. Es más complejo, evidentemente, y todo está interconectado, ¿no? Por eso, el trabajo en sí tiene valor más allá de que esté pagado o no esté pagado. Esa es la idea. No solamente tiene valor lo que se remunera, tiene valor por el simple hecho de serlo, ¿no? Ese es un poco el gran elemento. Y destacar los trabajos de cuidados, etc. Un criterio que se me ocurre es, volviendo otra vez al precio, que el precio recoja los costes reales que tiene el producto. O sea, por poner un ejemplo, si se le contabilizase los costes sociales que tiene, por ejemplo, un coche, un ordenador, cualquier cosa que ahora mismo es lo que está de moda comprar, ¿no? Tendría un precio mucho mayor, ¿no? Voy a inventar a pensar en otro ejemplo. Comprar un kilo de pescado puede resultar muy barato, pero si contabilizamos todo el mundo que está asociado a los barcos, de gente que está trabajando en condiciones esclavas, pero también toda la gente que se arruina por las grandes industrias pesqueras, o la contaminación de este barco que se hundió en el sur de Gran Canaria, ¿no? Si le empiezas a computar los costes reales que tienen muchos productos, no tendrían el precio que tienen. Entonces, para mí un comercio justo implica reconocerlo, incorporar los costes. Por ejemplo, más fácilmente perceptible sería incorporar el coste de producción de un aparato electrónico, el coste de su reciclaje. Ahora mismo, cuando quieres deshacerte de un televisor y vas a depositarlo en el punto limpio, te encuentras a una persona que te lo pide y dice: no, déjamelo a mí, porque lo vuelvo un libro
Y esto se manda a Mauritania, que está aquí al lado, y allí en vertederos personas con martillos, normalmente niños, empiezan a sacar componentes y tienen todo el coste medioambiental, de polución, de enfermedades por exposición a productos, quedan fuera de. Ahí, por ejemplo, siempre me quedo con esa imagen de, hablamos de lo nuclear, como que parece más rentable, que se dice, al final el coste que tiene, la inversión, luego la energía que da, pero nunca contabiliza los 25.000 años que tienen que guardar los residuos de uranio. Son 25.000 años que va a un coste gubernamental, público, no al coste real. Si realmente meterían ese coste, sería inviable desde el primer día. ¿No? Es evidente. Pero claro, como ese coste no se cuenta... Claro, porque el coste ambiental no tiene ningún valor. Porque no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra utilidad, ¿no? Con nuestra cantidad de años vividos. Es decir, no tiene nada que ver con nosotros, tendrá que ver con otros que vengan después ya, pero no somos nosotros, no tiene nada que ver. Y como dice, bueno, toda la industria al fin y al cabo intenta quedarse con los beneficios, en el mínimo tiempo posible. Socializar las pérdidas. ¿Qué ha hecho el sistema financiero? ¿Qué ha hecho? Socializar las pérdidas. Y además ya dicen que eso, que realmente de todo lo que se ha prestado, pero no, luego lo devolverán. La noticia de hace un poco era que habían devuelto de los 60.000 millones de euros a los 2.000. Una miseria. Eso es un poco lo que está pasando. No sé cómo está. Bueno, a nivel de trabajo, pues va un poco esa línea con el tema del trabajo. El tema de sostenibilidad ambiental, es evidente. Hay que conocer el impacto que estamos teniendo con respecto al medio ambiente y corregirlo lo más posible, ¿no? Y intentar reconocer la naturaleza como punto de partida real. Es verdad que estamos ahí siempre continuamente contradiciéndonos cuando cogemos un coche o cuando hay cosas que vamos, ahí tenemos que ir avanzando en ese sentido, en la medida que se puede, que haya alternativas y que vayamos organizando alternativas en esa línea. Ahora que por ejemplo aquí en Gran Canaria tuve una experiencia muy interesante de toda la zona de vecindario y tal, con los molinos y el agua. Sureste, la mancomunidad sureste. Me pareció hacer un seminario sobre sostenibilidad cada año. Me invitaron a aquel seminario, me pareció muy interesante todo a nivel colectivo, ¿no? Cómo se había organizado todo el pueblo para poder gestionar sus recursos de una manera medioambientalmente, socialmente, tal. Si lo reconocéis aquí como tal. Sí, aunque tiene sus más y sus menos. No todo lo que reluce es oro, no tengo. Tampoco. Muy bien. Pues claro, en la sociedad ambiental también se habla de soberanía alimentaria, evidentemente. Es decir, claro, si vamos a traer miel de comercio justo de miles de kilómetros cuando hay miel de cercanía, es soberanía alimentaria. Y ahí, bueno, pues cómo intentar combinar un poco ese tema para tener claro a lo mejor algo. Cuando se habla de decrecimiento, pues ¿qué significa decrecimiento? En el Congreso ya lo que estamos haciendo es al revés, queremos crecer en el programa de solidaridad, lo que es pero siendo competentes contra una economía que justamente lo que hace es depredar, ¿no? la naturaleza. Sí, con coherencia, ¿no? Si hablamos de ese crecimiento siempre de la mano de la coherencia también, es decir, acostumbrarnos ahora a que realmente ese crecimiento, ¿no? que no necesitas tanto, básicamente. Es decir, no necesitas tanto, aprende a tenerlo. Un crecimiento necesario, justo, coherente, sostenible. Porque la mayor parte de las cosas que necesitamos vitales normalmente no tienen ni precio ni es un producto. Normalmente es el afecto. Y el afecto, eso no se compra, no se vende. Bueno, hay gente muy experta, ¿no? Hay gente muy experta, eso también es más y menos. Hay unos valores, a veces, que tela.
Sí, pero vamos, materialmente es mucho más sencillo. De todas formas, aquí es como hay un mercado de cosas inservibles o inútiles que sin embargo son necesidades reales del consumidor y es necesidad de la industria, ¿no? Es crear necesidad y a lo mejor cada uno puede hacer en su vida personal, porque como tendríamos que ver lo que es el panorama de la industria, que es lo realmente útil. El ejemplo más claro son los chinos, ¿no? Que han hecho con un chino. Es una muestra clara de lo que nos sirve, de crear un estado mental de consumo depredador innecesario. Bien. Vamos a pasar, bueno, cooperación. Se habla obviamente de competitividad. Para todo, competitividad. Realmente empiezas a arrastrar un poco y lo que estás viendo en competitividad es que hay que bajar los salarios de la gente para ser competitivos. Eso es lo que dice la empresa. Con lo cual, claro, lo están consiguiendo con las medidas de las nuevas leyes laborales, de los convenios, de tal, etcétera, de consiguiendo ser más competitivos en precio. Pero eso queremos. En el Comité de Solidaridad decimos, ante competitividad, cooperación. Un pueblo se desarrolla mucho más cooperando que compitiendo. No quiere decir que no desarrollemos nuestras competencias, sino que no pongamos la fregadilla al otro para ser yo mejor. Esa idea del yo mejor que los demás, o seremos mejores todos si avanzamos juntos. Ese es un poco el planteamiento de cooperación. Entonces, bueno, pues ahí un poco todo el tema de cooperación, claro, incluimos el trabajo en red. Es decir, más de una persona cuando, claro, estamos más de 350 entidades y nos dice, ¿por qué está esta entidad aquí? Bueno, pues será que no ha querido nos agrupamos un poco a la gente que quiere entregarse, más allá de mirar para sí, mirar para todos, ¿no? Para poder conseguir y o nos organizamos o lo tenemos difícil para poder realmente tener un impacto mayor. El trabajo en red es fundamental. Entonces ahí siempre insistimos en cualquier iniciativa que haya, cualquier posibilidad que nos enredemos, que vayamos gestionando un poco de la mejor forma posible porque una iniciativa puede ser muy interesante, pero si está sola es un testimonio, es realmente una alternativa. Sin fines lucrativos, este principio, que en principio parece polémico porque dice, bueno, pero es que una empresa tendrá que tener beneficios para poder seguir adelante. Y decimos, no decimos que no haya beneficios, pero decimos cómo se reparten esos beneficios. Normalmente los beneficios en una empresa se los reparten los que han puesto capital, pero lo ha creado ese beneficio mucho más grande que el que ha puesto capital. Lo ha creado los trabajadores, lo ha creado los clientes, lo ha creado, sí, crea mucha gente. Entonces para nosotros el que tiene capital no tiene por qué llevarse el beneficio. Se tiene que socializar socialmente, ¿vale? Realmente ser, si lo que queremos es que generar un bien social, el beneficio tiene que estar sujeto a ese bien social. Pero no queremos solo como económico, sino la satisfacción que se produce con el producto y también que haya un intercambio que favorece a ambas partes. Claro, es que incluimos un poco todo el espacio y desde ahí hay que medir todos los aspectos de ese tema. Entonces el beneficio está al servicio del objeto social. Como tal, no se puede quedar solamente en manos de los cuadros que ha puesto. Porque además ya estamos viendo cómo por este motivo de lucratividad se está concentrando el poder en 4 manos. No habéis oído un poco ya las diferencias que hay. El 1% de la humanidad tiene como 60% del resto de la humanidad. Es bestial. Claro, tienen ya un poder terrible. ¿Tiene sentido? Es obsceno, porque además no tienen capacidad para gastar ese dinero en lo que le queda de vida a esa gente. Ni siquiera para 3 o 4 generaciones de familias o más. No tiene... Entonces es el poder, ¿no?
cuando realmente lo que tiene que es intentar democratizar. Hablamos de democracia económica, ¿cómo es eso? Pero distribuir la riqueza y el trabajo, economía, sostenibilidad, y dónde se tiene que mover también esos recursos, pues en la medida posible también en instrumentos que vayan un poco esa. Por eso decimos también las finanzas éticas como un elemento principal para que también esté incluido. Bueno, y como último principio, mira, este principio solamente cuando hay una charla con jóvenes en un colegio o tal, solemos decir, antes de empezar con los principios, les digo, bueno, juntaros por grupos y decidme qué le pediríais, ¿no? ¿Qué le pediríais a una empresa o una entidad para ser de economía solidaria, para reconocerla como tal? Y normalmente van sacando los temas de igualdad, de participación, de medio ambiente, etcétera, salen normales porque son básicos, y en cambio este se queda ahí, siempre se queda un poco cojo, ¿no? Pero para nosotros es fundamental, es lo que he comentado antes, no somos solo testimonios, somos parte de un desarrollo social, somos parte todos de, entonces si funciona mal la sociedad, no está bien mal, es decir, lo que pasa con la crisis es que muchas iniciativas muy interesantes han caído pues porque, claro, si el banco no te da crédito, si el esto tal, si las oportunidades han caído y entonces te queda también, entonces en la medida que todo funcione mejor, todos funcionaremos mejor, ¿no? Pero es importante que valoremos que parte de nuestro trabajo, nuestra iniciativa, también tiene que dedicarse a mejorar. Es decir, muchas veces cuesta coordinarse con otras entidades, coordinarse, trabajar en red, porque sabemos que cuesta bastante, ¿no? Ponerse de acuerdo, trabajar, tal, ¿no? Por eso el tema de trabajo en red suele costar bastante, pero a la larga es fundamental. En ese sentido, ¿no? Y entonces en esa parte que también es intangible, esas reuniones, ese trabajo, ese ponerse de acuerdo, esa cohesión, eso es fundamental de cara un poco también a hacer posible también este otro modelo. ¿Sí? Y hay que contabilizarlo, es decir, hay que tenerlo en cuenta para avanzar. Porque esa dimensión cuesta mucho entenderla en una sociedad en la que estoy yo y mi móvil, y a través del móvil el resto del mundo son productos globales que se venden a toda la sociedad, la música, los textos, los servicios. Y a veces una pregunta que se puede hacer es: cada vez que uso, por ejemplo, Facebook o Google o Gmail o estos productos, estoy o no contribuyendo a la concentración y a la toma de decisiones concentradas en torno a cuestiones. Yo, aquí en la biblioteca trabajamos con información, yo veo que en el sector de la información está sucediendo lo mismo, o sea, las herramientas no son neutras y cada vez estamos usando herramientas y recursos que no favorecen el tejido social local. Tanto, o sea, desaparecen editores, pequeños editores, desaparecen buscadores. ¿Se acuerdan que antes había una gran cantidad de buscadores web y ahora todo se va concentrando, quedan menos? Y desaparece una gran diversidad que nos ofrecía, sobre todo eso, diversidad y capacidad de elegir. Ahora nos vemos como consumidores y pasivos ante decisiones que se toman en un sistema y casi no tenemos capacidad de influir en los productos que consumimos. Yo creo que una persona joven acostumbrada a la inmediatez, es difícil pensar cómo en su consumo darle pie a favorecer el tejido social local. Estoy de acuerdo. Es complejo. De hecho, en la banca FIARE, a la hora de conceder un crédito, se le pregunta a la persona que pide el crédito, a la entidad, y qué beneficio va a generar esa actividad en tu entorno, ¿no? Y eso es uno de los problemas graves que tiene la gente, que no sabe decir, pues, claro, este producto se va a vender, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué beneficio? No solo en términos de empleo, sino va a generar otras dinámicas asociadas, otra gente se va a producir otras cosas, va a aumentar una demanda de esto, de lo otro.
si aporta algo al cambio social. Es un poco lo que también preguntamos allá. ¿Quién va a salir fortalecido de que tú optes por esa vía económica? Claro. Bien, pues ¿os parece que estos 6 principios cubrirían lo que le pediríamos? ¿Faltaría algo? La verdad que son muchas cosas y diréis, joder, esto seguramente para que alguien lo desarrolle. Y entonces, bueno, pues lo que se nos ocurrió ya en su tiempo es decir, bueno, eso está muy bien, parece teórico, pero ¿cómo lo bajamos a la práctica? ¿Cómo hacemos que esto, ver cómo se va traduciendo en temas reales, ¿no? En la práctica diaria? Y de ahí, pues, nos pusimos a trabajar los indicadores, que además ha habido herramientas distintas, pero luego le hemos ido juntando. Ha habido una en Cataluña, ha habido otra en Madrid, ha habido otra en Euskadi, en Navarra, que hemos puesto los indicadores a esos 6 principios. La equidad, ¿cómo medimos, cómo nos preguntamos todos los años para ver cómo estamos en equidad, en participación, en tal? Pues a eso le llamamos auditoría social. Entonces, bueno, yo en su día, en el año 2000, se escribió un libro sobre ese tema, reconocí un poco esos temas, y a partir de ahí se ha ido trabajando, y justamente este año es el primer año que ya estamos haciendo auditoría en todos los territorios, porque ahora apenas estamos en todos los territorios menos Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria. Entonces, en todos los territorios, cómo hacer auditoría de todas las entidades. Nos hemos puesto esa meta con unos indicadores comunes, aparte de que algunos territorios, aparte de esos comunes, hacen muchos más. Pero bueno, también hay mucha diversidad, ¿no? En todas las redes. Y desde ahí la auditoría social pues supone eso, hacernos una foto de cómo estamos para mejorar, para ir mejorando en cómo vamos en estos 6 grandes principios que decimos tener. Es muy importante, no solamente ya por medir, sino por considerar que una empresa solamente se mide por el tema económico. Y vemos cómo deja fuera cantidad de cosas invisibles, etc. Y entonces en este tema pues empezamos a medir además. Ya hay muchas, las ISOs, hay muchos temas que hay por ahí, ¿no? De todas formas también se están generando muchos problemas con esas medidas de evaluación. Claro, porque si a quien pago yo, bueno, si yo hago una auditoría a quien me paga, al final muchas veces se generan que, bueno, hago la auditoría tal cual, a favor de cada quien me paga, evidente, ¿no? O la crónica. Sí. Si os acordáis, ha habido una muy sonada, que es como Bankia hizo una auditoría de Bankia cuando estaba Rato, que era perfecta, no tenía pérdidas, no tenía nada, y de repente, unos meses, salieron 24.000 millones de pérdidas, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo puede ser eso? Bueno, le haces una auditoría, sale perfecto, y luego a los meses, ¿no? De repente aquello no era real, era todo mentira, era... No, pues como se está pasando a pasar en muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues es... Bien. Y entonces aquí también están trabajando ella, dice, porque no nombraste aquí... Sí, la red Fanagos aquí este año ya está empezando a recoger los datos de la auditoría social de todas las entidades que están en la red. Sí. Y perdona, ¿y quiénes están exactamente? Porque no lo sé. ¿En la red Fanagos? Sí. Pues aquí está en CEA, creo que está, está Ataletaco en Tenerife, está Isonorte en La Palma, está Ciare, Café de Espacio, ¿no? ¿Café de Espacio está allá? Como socio, por un socio, está la Fundación Axis, está AFES de Tenerife, hay unas 11 o 12 entidades. Ahora aquí está un poco ese proceso de ir aglutinando todas las entidades que aún quedan. APM, la Red Europea de Contra la Pobreza. De momento no está registrado, ¿crees? Las Caritas sí que están. Aquí
aquí estamos viviendo un proceso porque, claro, ha pasado a Recenalgo, que es solamente una red de entidades de formación e inserción, a realmente empezar a ser una red teniendo en cuenta un poco todos los principios de REAS y todo lo que se está gestionando. Anagos nació un año antes incluso que REAS, y en cuanto empezó REAS se incluyó. Es decir, pero bueno, se ha centrado también en un tema temático, y ahora lo que quiere es abrirse a todas las entidades que realmente están trabajando en este tema. Entonces aquí hay ese proceso, y en ese proceso la feria del jueves va un poco también en ese sentido, ¿no? De ir agrupando todo lo que se está haciendo. El desarrollo de cada territorio también es distinto, Sí, claro. pero aquí se llama Recenalgo, bueno, en el próximo se llama REAS, no sé qué, eso es lo importante. Comentar antes de pasar un poco a qué realidad hay, que a lo mejor os explico, la diferencia entre, se habla de economía social y economía solidaria, mucha gente confunde, ¿no? Realmente la economía solidaria está dentro de lo que se llama economía social, las familias que se dice la economía social, pero incluso va un poco más allá. ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? Que hay cuando se habla de economía social? ¿A quién reconocéis como economía social? ¿Qué os suena de economía social? Cooperativas. Cooperativas. Ajá. ¿Eso es lo que reconocéis como economía social? Filantropía de ciertas empresas que invierten en algún fondo social. Entonces, la ley de economía social, bueno, normalmente siempre se han metido las cooperativas en las sociedades laborales, que son empresas que las acciones, la participación está repartida con los trabajadores. Básicamente ese es un poco el tema. Como por ejemplo Eroski. Por ejemplo, Eroski, dices, Eroski está, bueno, pues sí, todo tipo de cooperativas. La mayor. Sí. Claro, todo el tema Mondragón, pues fíjate, si es cooperativismo, ¿no? Porque claro, son cooperativas gigantes que a nivel interno realmente reparten la acción, ¿no? Entre miles de personas, pero a nivel externo son competitivas, trabajan en el tema capitalismo, vamos, como una más, ¿no? Y por eso tampoco han hecho cambiar tanto. Es verdad que es más positivo que otro tipo de empresas. ¿Por qué? Porque tienen una ventaja, que es las cooperativas de Mondragón, en el País Vasco, nunca se van a deslocalizar, porque realmente sus propietarios son de allá. Ya han vendido alguna máquina a China ya. Alguna máquina han vendido a China ya. Que es bien conocido esas historias de las máquinas de cerrajería que han vendido los chinos. Que eso ya es parte de... parte también del tema. Pero... Fuera sí venden bastante, ¿no? En cambio, por ejemplo, una empresa de automóvil ahora está aquí, ahora se lleva allá y ahora se lleva donde le dé más beneficio, ¿no? Entonces la economía social tiene algunas ventajas que van en ese sentido, ¿no? Entonces la economía social quiere dar un paso más allá, ¿no? Que es, estamos hablando de modelo económico y que todos participemos en otro modelo económico distinto, que es un poco lo que hemos hablado. En muchos sitios se habla de economía social y solidaria por intentar incluir también a las cooperativas que también están en ese intermedio y bueno, porque claro, todo el tema de economía social se lleva hablando muchos años y también la economía social se está llevando hace pocos años, entonces por ir incluyendo y por ir un poco ayudando. La red internacional que hay, que se llama RIPES, es la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria. Eso se llama así justamente para ir avanzando también en este tema. Pero es verdad que, por ejemplo, la economía solidaria no le da tanta importancia a lo jurídico, como a las cooperativas, si es cooperativa o no es cooperativa. Para nosotros lo importante es los principios. Si te vas acercando a esos principios que están un poco bueno, unas pinceladas un poco sobre la realidad que hay y Recenalgo, ya veis, bueno, es como un mapa, más o menos, Navarra, Euskadi, Galicia, Castilla y León, Extremadura, un poco todo lo que hay. Y como veis aquí abajo, hay también 4 redes sectoriales que también están dentro de REAS, que es AERES, la Asociación Española de Operadores,
de economía social y solidaria, se llama así, en la que también aquí en Canarias está Terretaco, que trabaja este tema. Está Son Energía, que justamente entró el año pasado, porque básicamente Son Energía es una cooperativa, pero tiene 62 grupos locales repartidos por todo el Estado. Es decir, que también es una red de grupos de saneamiento. Está la Comunidad Estatal de Comercio Justo, que ha entrado este año, y está FIARE, que también está ya desde ¿Qué es? SES es la Salsa de Economía Solidaria, catalana. SES. No, ya veis que decir, hay unos, la mayor parte se llaman REAs, pero hay algunas que se llaman, es decir, que nunca se ha pedido que algunos incluso cambian el logo cada vez, lo hace. Como veis, el logo de REAS estatal es aquel de arriba, que justamente ahora hemos puesto lo del 20 aniversario, digamos, los 20 años. Y ese sería un poco el mapa un poco más claro de qué partes un poco están incluidas como territorios ya dentro de la red. Entonces faltan Castilla. Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria. ¿Y por qué fue eso? ¿Por qué? Primero porque no hemos ido nunca a ningún territorio a pedir que la gente se incluya. Es decir, sino que sale el territorio, hay iniciativas que desean y a partir de que haya 5 iniciativas que se relacionan y que quieren participar, pues adelante. Es un poco lo que hemos ido haciendo. Justamente el año pasado, en diciembre, entró REAS Valencia. Que ya hay 9 iniciativas que están ya trabajando y pues claro, hay redes que están aún débiles, que están empezando y hay otras redes que están en Cataluña ahora son 128 entidades, por ejemplo. Están haciendo grupos locales, han planteado una ley de economía solidaria a la Generalitat y tienen una fuerza importante. Y hay otras que son más débiles y están empezando ahí a trabajar. Entonces, en estos momentos los datos que se dan, que a lo mejor los veis mejor en otra, serían estos, como en toda la época de crisis, como ha ido aumentando. Bueno, ahí están los datos hasta 2013, ahora haremos la auditoría del 2014 y sacaremos los datos del 2014. Pero hasta 2013 estaban 15 redes, ahora estamos 18, porque en 2014 entraron 2 y acaba de entrar otra red de Centro de Comercio Justo. Está creciendo bastante todo este tema. Entidades 346, yo creo que andaremos ya en casi 400 con toda la gente que ha entrado ahora. En personal con contratos 7.339, pero socios voluntarios es el tamaño de contar lo intangible, lo invisible, es decir, lo que no... había 19.000 personas trabajando en esas entidades iniciativas de una forma también voluntaria, etc. Aquí, por ejemplo, Landares son 2.400 familias, es decir, contamos 2.400 socios. Aunque realmente haya 18 personas trabajando. Por lo que hay entidades que realmente tienen mucha más gente que realmente la gente trabajando, pero todos son parte de este movimiento, ¿no? Entonces, por eso ahí se diferencia nada. Pero contaríamos con 26.000 personas que realmente, claro, en 2014 al entrar Son Energía, que en Son Energía son 20.000 socios ya, pues claro, cuando hagamos la auditoría de 2014, eso va a subir muchísimo, ¿no? Y curioso que haya el doble de mujeres que hombres. Sí. Bueno, yo siempre la diferente, ¿no? Sí, ¿verdad? Este tipo de cosas. Claro, lo vamos a ver. Sí, pero se mantiene esas 2/3 partes del sector femenino de la economía solidaria. Así es. Y luego millones de euros, que no cuenta todo, pero es también una forma de ver un poco el volumen que se mueve en intercambio. Estábamos ya en 261 millones de euros. ¿Qué dices? Es poquita cosa con respecto a la economía, ¿no? Pero la evolución es un poco lo que nos está diciendo también, además en un momento de crisis, que en vez de destruir empleo, justamente lo que ha ido es crecer, ¿no? Ha crecido justamente porque decimos que esta economía está cubriendo las necesidades, cubriendo las demandas. Y en un momento de crisis justamente hay mucha más necesidad, ¿no?, de cubrir esas demandas. Y eso hace que también un poco salgan adelante cuando hablamos, por ejemplo, de Argentina con el corralito. Después del corralito lo que ha pasado es que han creado muchas empresas recuperadas como cooperativas. Empresas que dejan y que de repente entran a formarse. Bueno, pues aquí en el Estado también ha pasado mucho eso. Empresas que dejan, que cierran y que los trabajadores cogen y las siguen trabajando. Pues ese tema también es importante.
Pero bueno, estos son un poco los datos de hasta 2013, de todo lo que... No sé si tenéis una idea de este volumen a lo mejor que teníamos, pero para darnos cuenta... por ejemplo, comercio justo en el Estado creo que anda en los 30 y algún millones de euros venta de comercio justo. Bueno, me figuro que luego entrarán dentro del balance este. Nos dimos cuenta que el comercio justo es una parte también de lo que pueda ser todo esto. En un principio ya ha entrado la Coordinación Central de Comercio Justo dentro de REAS, pero de las 31 entidades que hay, 15 ya estaban dentro de las redes territoriales de REAS. Están participando ya dentro de lo que... Y aquí sí un poco, bueno, pues más los gráficos, ingresos... Es un dato también que nos dice también cuántos de facturación, cuántos de subvenciones y cuántos de otros. Es decir, bueno, mucha subvención, ¿no? Dirán, dependéis mucho del público. Pero claro, hay muchas entidades de intervención social, de cooperación y desarrollo, que si no sería por subvenciones no podría existir. Mientras hay otras un montón de entidades que no cobran ni un duro de ninguna subvención y siguen funcionando. Incluso diríamos, en una época de crisis, como veis, ha bajado subvenciones por recortes, por tal, pero ha seguido existiendo, ¿no? Y en cambio ha subido también otros. ¿Qué puede ser? Otros ingresos, pues de cuotas, de ingresos por crowdfunding, por apoyos de diferentes temas que antes lo cubría acciones públicas y que ahora empiezan a cubrirse por otras partes. Sería un poco Vamos a hablar de la red FIARE, que también es una red importante de 21 grupos locales. Empezó la campaña, es un dato que también siempre lo resaltar, ¿no? En el año 2009 se empezó la campaña de capital social para que la gente se haría socia de FIARE y se podría crear una estructura bancaria legal, ¿no? Bueno, en el 2009, mal año, quiero decir, para empezar la campaña de capital social, ¿no? Bueno, pues de 2009 a 2014 se ha conseguido 5 millones de euros de gente que ha ido poniendo un mínimo de 300 euros para ser socia y ser parte, no para ser cliente y dejar un dinero, sino para ser parte de este nuevo banco que quiere ser un banco cooperativo, un banco que cubra un poco otro tipo de... Bueno, para que nos demos idea de que muchas veces experiencias como estas, en momentos tan malos, pues justamente es por tanta gente enfadada e indignada con el sistema financiero, ha hecho que también se dé posibilidad a gestionar o a poder montar un tipo de entidad financiera. Claro, ahora de repente nos hemos juntado con Banca Popular Ética Italiana, que somos el mismo banco, un banco de ámbito europeo, en la que participa Banca Popular Ética y FIARE, y entonces, bueno, pues somos casi 40.000 socios, es decir, ya es una dimensión muy importante que ayuda a que esto se gestione mucho mejor. Está la red AERES, que también es una red que está en muchos puntos, y en Canarias salen dos iniciativas. Ataletaco, que se da impulso a trampolín solidario. Trampolín solidario. Yo creo que es la otra vez. La económica. Yo creo que sí. Pues todas las pequeñas iniciativas que tienen toda la red de recuperación, ¿no? Y la otra que se llama de empleo en la económica, que tiene un centro de inserción. Sí, sí. Y tiene un pequeño rastro también donde puedes comprar cosas de segunda mano que a otras personas y ayuda a generar empleo también. El tema de red AERES está unido al tema de inserción sociolaboral, unido a recuperación de los residuos voluminosos, etcétera, que la gente. Y lo que decía un compañero de Navarra, que siempre lo decía, que es decir, de lo aparentemente inútil con las aparentemente inútiles personas de la sociedad, generamos empleo y generamos medio ambiente. Que ha sido es la intimidad siempre social, de siempre, de toda la vida. Y claro, no me resulta extraño que esté en este tipo de iniciativas.
Lo ha hecho siempre, lo lleva haciendo toda la vida, ¿no? Lleva 44 años trabajando en este tema. Está en estos momentos, por ejemplo, el Teatro Último de Navarra están 210 personas trabajando.